Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. En este video me gustaría hablar de la ansiedad, pero antes que eso me gustaría presentarme y mi forma de presentarme no va a ser hablando de títulos ni nada por el estilo, sino que en el fondo quiero contarte por qué estoy haciendo este programa. Mi nombre es Ignacio Gres, yo hace un tiempo atrás estaba estudiando psicología y justo en ese momento mi mamá empezó a tener ataques de pánico muy severos, en donde yo no tenía idea qué hacer. A pesar que estaba en una carrera relacionada con la salud mental, no tenía idea qué hacer, no sabía cómo calmarla, no sabía cómo ayudarla. Y la verdad es que en ese momento no era solamente yo el que no sabía qué hacer, sino que eran hartas personas más. Mi mamá acudió a muchísimos tratamientos sin obtener resultados, hasta que finalmente fue donde una terapeuta transgeneracional. Yo en ese momento te reconozco que no tenía ninguna fe a ninguna terapia complementaria ni nada por el estilo. Yo estaba solamente aferrado a la ciencia. Pero resultó que en pocas sesiones mi mamá nunca más tuvo un ataque de pánico. Ahí yo dejé mi carrera de psicología y fui donde Suilan y Sumei Chun, que fueron las terapeutas que trataron a mi mamá, y decidí formarme con ellas en transgeneracional. Me formé con ellas, atendí a varios pacientes, y ahí empecé a sentir una deuda. En el fondo dije, mira, debo ser una de las pocas personas que tienen esta clase de testimonios, que en el fondo vivieron estos ataques de pánico muy de cerca, que vieron todo el proceso de sanación y que más encima entienden todo lo que ese proceso de sanación implicó, porque tuve que estudiarlo y tuve que aprenderlo. Entonces dije, ok, si yo tuve la suerte de ser testigo de esta situación, entonces tengo que compartirla. Por tal razón creé un programa que se llama 28 días del amor que mereces, es totalmente gratis, que lo descargaron muchas personas, lo creé a fines del 2018, que estaba enfocado en disminuir los efectos de la ansiedad y los ataques de pánico en nuestra vida. Para eso es que trataba, en primer lugar, los síntomas, trataba de que estos bajaran un poco, para luego empezar a tratar las causas. Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha agua debajo del río, y ya es tiempo de hacer una pequeña actualización con todo lo que he aprendido estos años, que me encantaría compartir contigo. Ya yendo de lleno a lo que es la ansiedad y los ataques de pánico, lo primero que me gustaría aclarar es ciertas diferencias y ciertos mitos que hay. Lo primero, existe una gran diferencia entre lo que es la ansiedad y lo que es la impaciencia. Pero nosotros en nuestro vocabulario las utilizamos como si fueran exactamente lo mismo, como si fueran sinónimos. Nos referimos a veces a la gente impaciente como gente ansiosa, como también a veces pensamos que la gente que tiene ansiedad en realidad está impaciente. Porque aquí tenemos un error básicamente de diccionario al no establecer una claridad en cuál es la diferencia entre estos dos términos. Para esto hagamos un ejemplo. Ansiedad es que yo, por ejemplo, rindo una prueba a la universidad y después estoy muerto de miedo pensando que me fue mal en la prueba, pensando que a causa de eso voy a reprobar el ramo y que si repruebo el ramo me van a echar de la universidad y que si me echan de la universidad después no voy a tener que comer y que si no tengo que comer después quizás qué va a pasar y así empezamos. Por un mal rendimiento en una prueba, creamos todo este problema en nuestra mente. Impaciencia, por el otro lado, que es muy distinto, es que yo rindo una prueba y quiero saber rápido el resultado, pero no estoy creando más conflicto en mi mente, simplemente quiero saber rápido el resultado, quiero saber si me saqué un 6, un 7, un 8, dependiendo de la escala de tu país. Eso es impaciencia. En el fondo, querer saber un resultado rápido, querer que las cosas pasen más rápido. Ansiedad es crear un miedo asociado a una situación. La impaciencia
y la ansiedad son muy comunes en nuestro día a día. Lo único que es problemático es cuando la ansiedad se vuelve una constante. Hay situaciones que de por sí son ansiógenas y que te produzcan ansiedad no tiene ninguna relevancia. O sea, yo creo que todos los seres humanos en este minuto estamos experimentando ansiedad por la misma pandemia. No es ninguna novedad. Pero cuando ya la ansiedad se generaliza o cuando la ansiedad siempre está asociada al mismo evento y esto lo vivimos todos los días, ahí es cuando ya tenemos que entrar a tratar este tema. Lo segundo que me gustaría hablar es que muchas personas que experimentan ataques de pánico creen que se van a morir. Creen que va a llegar un día en que este ataque de pánico va a degenerar en un ataque cardíaco o en un derrame cerebral y que ahí se acabó todo. Yo he buscado en todos los papers habido y por haber y te digo, no existe evidencia al respecto. No hay conexión entre los ataques de pánico y los ataques cardíacos o los derrames cerebrales. No existe tal conexión. Si tú buscas en internet y quieres encontrar la quinta pata del gato, por supuesto que la vas a encontrar. Pero ahí, te digo, indaga un poquito más, porque puedes encontrar que efectivamente sí hubo una persona que tuvo un ataque de pánico y que después tuvo un ataque cardíaco. Pero, a ver, fijémonos también en los síntomas que esta persona tenía antes. Quizás ya tenía una cardiopatía, quizás tenía 80 años. Entonces, si queremos encontrar la quinta pata del gato, la vamos a encontrar. Pero al menos científicamente esto no tiene conexión. El tercer punto que me gustaría abordar es que la ansiedad y los ataques de pánico no degeneran después en una esquizofrenia o en un trastorno de personalidad mayor, de disociación. Esto es algo que en algún momento yo me cuestioné, siempre tuve este miedo y decía, cuando veía que los ataques de pánico míos eran tan severos, me da miedo que esto degenerara después en un trastorno mayor al no encontrar cura. Pero afortunadamente esto no es así, así que con eso podemos estar tranquilos. Yendo de lleno a lo que es la ansiedad, la principal característica de la ansiedad es la evitación. Y esto se produce, por lo general, por un conflicto de represión. ¿Qué es la represión? Imaginemos que tenemos un niño que en su infancia vive eventos que son demasiado fuertes para un infante. Estos eventos que son intolerables para un niño, en los cuales nuestro inconsciente después posterga. En el fondo, vivimos un choque medioambiental muy fuerte al enterarnos, por ejemplo, de una infidelidad de parte de nuestros padres, al ver una situación de mucha violencia o cualquier otro trauma. Y entonces nuestro inconsciente dice, ok, no, esto es demasiado para un niño o para una niña, así que lo que vamos a hacer es que vamos a reprimir este concepto, esta emoción, este recuerdo. Este reprimir es más bien una postergación del conflicto, en donde nuestra mente va a esperar a que nosotros nos desarrollemos un poco más y que tengamos nuevos mecanismos de defensa, nuevas formas de afrontar la situación sin que nos cause tanto daño. Entonces, pasado cierto tiempo, este conflicto que vivimos vuelve a la conciencia, pero al volver a la conciencia, nosotros podemos levantar un muro y podemos generar cierta resistencia. Y decimos, no, a ver, no, yo no quiero ver esto, yo no quiero saber, no estoy interesado. Y ahí, cuando levantamos este muro, en el fondo lo que estamos haciendo es como bloquear nuestro pasado y se produce un efecto que es como un péndulo. Y en este sentido, perdón, no tengo ningún péndulo, así que voy a tener que usar esto. En este sentido, todo lo que yo bloqueo del pasado hace que después yo me vaya al otro extremo y que tenga mi mente todo el tiempo en el futuro. Como yo estoy huyendo de aquellos sucesos del pasado, lo estoy evitando, mi mente se proyecta al futuro y estoy ahí todo el tiempo, tratando de anticipar los peores eventos habidos y por haber.
como una forma de sentirme seguro. Pero esta forma, esta defensa, ¿nos hace sentir seguros realmente? No. Lo único que hace es que temblemos de miedo, que eso es la ansiedad, que eso es el ataque de pánico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un pequeño corte y vamos a cambiar de escenario y vamos a ver qué es este muro. Muy bien. Aquí quiero retratar de manera simple los conflictos que nosotros tenemos, lo que es la ansiedad, los ataques de pánico. Y para esto es que imaginemos que nosotros tenemos un muro. Como bien les dije, cuando nosotros tenemos un conflicto de ansiedad, lo que hacemos es que levantamos un muro con todo aquello que no queremos ver. Este muro, al ser chiquitito, al estar acá por ejemplo, es tolerable y no nos causa mayor conflicto. Pero cuando nuestras resistencias están creciendo y nuestro muro está cada vez más consolidado, está cada vez más fuerte y tenemos mejores herramientas para evitar el pasado, este muro va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega acá, algo intolerable, que es cuando se presentan los síntomas. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida sufrimos muchos conflictos y es porque lamentablemente así es la vida es difícil. Cuando nosotros nacemos, al tiro este muro comienza a formarse. Dependiendo de tus creencias, incluso antes de nacer este muro ya puede estar formado con los conflictos a nivel de alma. Si es que tú crees que hay una vida antes, entonces esa vida anterior también trae ciertos conflictos que vienen a esta vida. Entonces tenemos este primer gran ladrillo del muro. Luego tenemos todos los conflictos familiares heredados y los de la propia. En el fondo tenemos los conflictos transgeneracionales que implican a toda la familia, más allá de nuestros padres, implican a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a todos nuestros ancestros, como también tenemos los conflictos intergeneracionales que involucran a nuestros padres. Dentro de estos conflictos intergeneracionales se genera lo que son las heridas de infancia, que estas, tal como dice Liz Bourbeau, estas perfectamente pueden venir incluso antes de nacer, perteneciendo acá, pero eso ya depende de las creencias que tú tengas. Entonces, digamos que a muy temprana edad ya tenemos este murito bastante armado. Entonces, a medida que vayamos creciendo, la meta de nuestra vida es hacer que este muro se vaya disociando un poco, se vaya liberando. Y es por esto que en nuestra vida, por ejemplo, para que se libere la energía que genera este muro, lo que hacemos es encontrarnos con ciertas situaciones que nos ayudan a liberar estos conflictos reprimidos. Como por ejemplo, dentro de los conflictos familiares nos encontramos con la repetición. Entonces, sin darnos ni cuenta, muchas veces repetimos ciertos escenarios familiares con el fin de solucionarlos. Asimismo, nuestras mismas heridas de infancia se manifiestan en nuestras relaciones. Sobre todo en las relaciones de pareja, donde nuestras heridas de infancia salen a flote. Frente a eso, lo que nosotros podemos hacer es comenzar a sanarlas o generar más resistencia. Independiente de si estos conflictos los logramos vivir bien o no, nuestro inconsciente se va a encargar de que exista cierta descarga energética. Todo esto, cada uno de estos bloquecitos, gasta muchísima energía, es muchísima energía reprimida. Entonces hay que liberar un poco, porque todo organismo que no libera energía tiende a la autodestrucción. Entonces nuestro inconsciente empieza a botar. ¿Y cómo la bota? Bota esta energía a través de sueños, a través del mismo deporte, de las terapias, al analizarnos. Cada vez que trabajamos nuestras relaciones, aquí estamos reduciendo un poquito de energía en este cuadradito, vamos haciéndolo más chico, rectángulo, perdón. Cada vez que tratamos nuestros temas familiares, vamos reduciendo y así, y así. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros intentamos esta descarga,
Muchas veces parte de esta descarga implica que los contenidos que están acá, acá y acá vuelvan a la conciencia. Entonces tenemos ciertos recuerdos a través de nuestros sueños, de las cosas que vivimos, de los conflictos que hemos vivido. Y esto, de no ser capaces de aceptarlo, de no ser capaces de tolerarlos en el momento actual, por ejemplo yo, Ignacio, con mis 24 años, si no soy capaz de aceptar la experiencia, si no soy capaz de procesarla, lo que voy a hacer es simplemente generar más resistencia, entrar nuevamente en negación y decir como no, 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 yo no quiero ver esto, yo no soy incapaz de aceptar esta situación. Y esta resistencia hace que esta energía que supuestamente íbamos a liberar vuelva al organismo. Y cuando vuelve al organismo, ya tenemos un exceso de energía y empezamos a entrar a ver intolerable. Nuestro cuerpo, nuestra mente ya no soporta tanta energía contenida. Entonces empieza la somatización. La somatización es cuando nuestro cuerpo busca liberar energía a través de dolores. Es cuando un conflicto mental lo llevamos al cuerpo. Entonces aquí nos empieza a doler todo. Todo. Si no escuchamos este aviso, ¿ok?, que es muy común que lo hagamos, sobre todo si somos muy hábiles con la mente, vamos a generar una lucha incansable, que es la neurosis. La neurosis es esta lucha entre nuestra propia mente, cuando una parte de nuestra mente, por nuestro bien, quiere liberar cierto contenido, quiere liberar ciertos recuerdos, quiere liberar ciertas emociones, pero otra parte de nuestra mente, que por lo general es la parte más consciente, dice como, no estoy listo, no es el momento, yo no quiero afrontar esta situación, no quiero ver. Entonces, esto es lo que se conoce como neurosis, que es una lucha en nuestra propia mente, y esta misma lucha en nuestra propia mente, este mismo conflicto interno, la lucha entre dos polos opuestos, es lo que genera la ansiedad, es lo que genera los ataques de pánico y que eventualmente degeneran depresión. ¿Por qué? Porque en el fondo toda esta lucha, la misma lucha en sí, ya es un ansiógeno, lo que nos hace muy propenso a sentir ansiedad. Ahora, entiendo que sobre la depresión se cree que tiene que ver con los neurotransmisores, pero la verdad es que si buscamos en los papers actuales y si indagamos un poquito más, la hipótesis serotoninérgica está bien rebatida. Más bien, la depresión como tal habla cuando el sistema nervioso ya colapsa. En el fondo, cuando el sistema nervioso, valga la redundancia, se deprime. Y conflictos como la neurosis, esta misma lucha interna que tenemos con nosotros mismos, donde nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, hacen que el sistema nervioso se deprima. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar de bajar la carga energética que tenemos. Y para eso podemos trabajar en cada uno de estos bloques. Porque en el fondo, si yo sanara este bloquecito y lo sacáramos, como si esto fuera un juego, no me acuerdo cómo se llama, pero que nosotros sacamos los cubitos y la idea es que la estructura no se caiga. Si nosotros sacáramos esto, todo esto bajaría. Entonces ya no estaríamos lo intolerable y todo esto que está pasando aquí ya no tendría mucho sentido. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos trabajar dentro de lo posible con estos diferentes escenarios. Dentro del programa que les hablé, lo primero que hacemos está aquí, es la descarga. Porque al sacar este cuadradito que es la descarga, este rectángulo, perdón, los síntomas disminuyen muy rápido. Muy rápido. Pero, eso no significa que los hayamos sanado. Una cosa es aliviar el síntoma y otra cosa es sanarlo. Entonces, cuando hacemos estas descargas energéticas, que puede ser algo tan simple como romper un vaso en 1000 pedazos, esto
liberamos mucha energía, muchísima energía, entonces el síntoma tiende a desaparecer un tiempo, produce un alivio. Este alivio puede ser una hora, puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, pero no estamos tratando las causas. ¿Por qué? Porque en el fondo la descarga es una herramienta que nosotros tenemos para liberar energía, pero nuestra misión es sanar lo que está aquí, lo que está aquí, y bueno, en algunos casos, no todos, sanar dentro de lo posible lo que está ahí. Esa no es mi área, así que yo no me voy a meter. Pero dentro de mi área está todo lo que son las heridas de infancia y los conflictos familiares. Entonces, una vez que nosotros hacemos la descarga y aliviamos un poco el síntoma, lo que debemos empezar a hacer es trabajar con esto, con las heridas de infancia. Ahora que ya hemos entendido dentro de lo posible el porqué de nuestra ansiedad, el porqué de estos ataques de pánico, ahora tenemos que cuestionarnos cuál es la utilidad del síntoma. Porque al final no es que nosotros tengamos síntomas porque sí. Estos síntomas tienen una utilidad y mientras estos síntomas nos sigan sirviendo, no los vamos a poder dejar atrás. Entonces, ya vimos un poquito lo que tenemos que hacer para que esta ansiedad, este conflicto, esté fuera lo intolerable, que esto lo podemos hacer simplemente con una descarga. Pero, si nosotros mantenemos nuestra herida de infancia, mantenemos nuestros conflictos familiares, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir sumando energía, vamos a seguir sumando energía, vamos a seguir sumando energía. Entonces al final, claro, vamos a descargar un poco, pero vamos a llegar a nuestra casa y nos vamos a encontrar con este conflicto y no va a servir de nada. Entonces lo que tenemos que empezar a tratar son las causas. Y para eso vamos a ver heridas de infancia y la utilidad de nuestros síntomas. En caso de que una persona experimente ansiedad o ataques de pánico, por lo general, al menos la mayoría de los casos, estamos hablando de dos heridas muy concretas, que es la herida del abandono o la herida de la traición. La herida del abandono se produce por la percepción de abandono, no por un abandono literal necesariamente. Esto puede ser algo tan simple como que yo era el hermano mayor, tuve después otro hermano y sentí que mis papás me desplazaron completamente. Entonces, ahí nosotros buscamos cómo defendernos de la realidad. A ver, ¿cómo puedo recuperar el amor de estas personas que, según yo, perdí? Y es en ese entonces cuando el síntoma no es tan mala idea. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos experimentando síntomas, tenemos la atención de todas las personas que nos quieren. Entonces, generar síntomas tiene sentido. Entonces, si realmente nosotros queremos sanar nuestro conflicto de ansiedad, tenemos que hacer que el conflicto deje de tener sentido para nuestra vida. Si en el fondo nosotros le tenemos temor a la soledad, terror, el síntoma tiene sentido para ti. Para ti el síntoma te ayuda, porque cuando experimentas síntomas las personas están ahí. Y como las personas están ahí, no estás solo, no estás sola. Entonces el síntoma tiene todo el sentido del mundo para ti. La misma somatización, el mismo hecho de experimentar los conflictos en tu cuerpo que te generan dolencia y que después te generan ansiedad, tiene sentido en tu vida, si este es tu caso. En el caso de la herida de la traición, que es la más común en casos de ansiedad, versus que la herida del abandono es más común en ataques de pánico, tenemos un conflicto de separación. Tenemos un conflicto en que una persona probablemente vio cómo su familia se desmoronó, cómo su familia se separó. Esto puede haber sido por una infidelidad, puede haber sido por un conflicto de intereses, puede haber sido por un conflicto de dinero. Entonces esta persona ahora lo que está evitando, a lo que se está dedicando todo el día, es a evitar que la familia se vuelva a separar. Y esto es un ansiógeno que genera muchísima ansiedad. Todo el tiempo, sin darse ni cuenta, porque esto muchas veces es inconsciente, todo el tiempo está tratando de que la familia no se separe. Entonces se vuelven personas extremadamente controladoras. Hacen Excel de aquí al 2050 para que no les falte nada, porque si llega a faltar algo, la familia se puede separar. Tratan de prever
todas las necesidades de quienes lo rodean. Entonces, una persona que tiene la herida de la traición llega a ser psíquica, sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Sabe perfectamente lo que tú estás pensando, sabe perfectamente todo lo que tú necesitas en tu vida y se encarga de dártelo. Porque si no te lo das, siente que tú lo vas a dejar de querer. Este puede ser tu caso, y si lo es, entonces lo primero que tenemos que hacer es dejar que el síntoma nos deje de ser útil. Porque en el fondo, desde la herida de la traición estamos enamorados del control. Nos encanta el control que nosotros ejercemos sobre las personas para evitar, sin darnos cuenta, de que se vayan. Pero con esto estamos generando simplemente un bolo. En el fondo estamos viviendo en base al conflicto. La ansiedad se genera por evitación. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo es evitando que la familia se separe. Entonces estamos cada vez generando más ansiedad. Versus que desde la vía del abandono estamos evitando todo el tiempo la soledad o el sentimiento de desprotección. Nuevamente un conflicto de evitación. Entonces estamos generando un bolo, generando un bolo, generando un bolo. Entonces, si tú te sientes identificado o identificada con la herida de la traición, es tiempo de que sanes esta herida y para esto tienes que abrirte a la comunicación y solucionar tus problemas familiares, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Si tú tienes la herida del abandono, también necesitas empezar a trabajar esta herida, que lo puedes hacer a través de la comunicación y eventualmente más adelante empezar a solucionar tus conflictos familiares que trajeron esta herida. Para sanar esta herida, el simple hecho de comunicarnos y en el sentido desde la herida de la traición decir que y reconocer que las cosas que estamos haciendo es para evitar que las personas se vayan, salirnos de nuestra posición de poder, que es el control, y tener una conversación tú a tú con quienes queremos y expresarles todo lo que las queremos, todo lo que las valoramos, y que en el fondo todo lo que estamos haciendo, todas estas medidas de control que muchas personas les desagradan, las hacemos simplemente para evitar que se vayan. Es simplemente el simple hecho de reconocer esta herida, de reconocer el porqué de nuestras conductas, ya es tremendamente aliviador. Versus que de la herida del abandono, el tener una conversación tú a tú, el saber que las personas van a estar ahí para nosotros, que estén físicamente o no, que esas personas realmente sí están para nosotros en su mente, sí están pendientes de lo que nos vaya a pasar, sí están preocupados de nosotros, también puede ser muy aliviador. En el fondo, desde la herida del abandono, tenemos tanto miedo a la soledad que estamos todo el tiempo tratando de que las personas se queden con nosotros. Y eso lo podemos llevar hasta el extremo de generar síntomas para esto. Entonces, ahí es cuando los síntomas se vuelven útiles en nuestra vida. Y esta es justo la situación que necesitamos, de alguna manera, ponerle freno. Por tanto, si te sentiste identificado o identificado con cualquiera de estas dos formas de afrontar la realidad, es tiempo que indagues un poquito más allá. Respecto a los conflictos familiares, aquí tenemos que los conflictos no siempre responden a una realidad vivida entre nuestros padres. Nuestros conflictos muchas veces están conectados con cosas que pasaron mucho antes, y ahí es donde entra todo lo transgeneracional. Cuando tenemos casos de muchas enfermedades mentales en el mismo clan familiar, puede que nosotros estemos experimentando esta ansiedad por un simple hecho de lealtad. En el fondo, a ver, todos mis familiares experimentaron este conflicto, lo normal es que yo también lo experimente. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a evaluar cuál es el fin del síntoma. ¿Por qué estoy experimentando este síntoma? ¿Para qué? Y muchas veces puede ser por una simple lealtad. Este caso en particular fue el de mi mamá. Mi mamá empezó sus ataques de pánico a la misma edad que lo hizo mi abuelo. Esto es algo totalmente invisible para quien no conoce estas disciplinas. Nunca nadie se cuestiona si nuestro síntoma o nuestro conflicto empezó a la misma edad que lo vivió nuestro padre, nuestro abuelito, nuestro tío. Pero resulta que estas cosas pasan. Y cuando prestamos atención al árbol genealógico, nos damos cuenta que no es tan raro.
que las cosas tienden a repetirse a las mismas edades. Que, por ejemplo, mi mamá me tuvo a mí a los 26 años, que soy su hijo mayor, y mi abuela tuvo a su hijo mayor a los 26 años también. Estas cosas no son tan raras, son bastante comunes y tienen correlación con los mismos síntomas que experimentamos. Anna Selin-Thyssen-Berger, que es la creadora del transgeneracional, se dio cuenta, por ejemplo, cómo en una misma familia, a los 14 años, todas las mujeres experimentaban anorexia. Cómo en una misma familia, a los 13 años, pasaba otro conflicto y así. Vio toda la correlación que existía entre las edades y la lealtad que tenemos con quienes nos precedieron. Entonces, si tú estás experimentando ansiedad, lo primero es realizar una descarga, por más mínima que sea, darte el espacio para botar todo esto. Luego, empezar a analizar estas heridas de infancia tan simples como la traición, como el abandono. Empezar a ver cuál es el fin de esto y ver si podemos satisfacer esta necesidad de otra forma. En el fondo, ¿hay alguna otra manera en que yo me asegure y sienta y esté tranquilo que la familia no se va a separar además del control? 2. En el caso del abandono, ¿hay alguna otra manera de sentirme seguro, de sentirme tranquilo y sentirme protegido aún en seguridad, aún en soledad, perdón? Bien, vamos viendo alternativas para la herida. Perfecto. Luego de esto, ya tenemos que empezar a ver, ok, ¿soy el único de mi familia que está experimentando este conflicto? Lo más probable es que no. Lo más probable es que este conflicto ya se haya vivido anteriormente en tu familia. Y el mismo hecho de averiguar, el mismo hecho de entender por qué se vivió este conflicto puede ser muy revelador para ti. Acordémonos que, en el fondo, en nuestra familia tenemos un montón de espejitos. Y entiendo que muchas veces pensamos que para sanar tenemos que estar en soledad, que punto menos tenemos que irnos a un monasterio o irnos a un templo a meditar. Y está bien, te puede ayudar muchísimo, pero después vas a volver y te vas a encontrar con los mismos problemas de siempre y te das cuenta que no has sanado nada. Entonces, para sanar, lo que necesitamos hacer es mirar el espejito, que son nuestras relaciones. En nuestras relaciones está la mejor manera de conocernos. Todo lo que me molesta a mis familiares comunica muchísimo. Todo lo que ellos vivieron comunica muchísimo. Entonces aquí el llamado es a prestar un poquito más de atención y ver las mismas lealtades que tenemos con ellos. Al final, todo lo que le criticamos a ellos habla también de los ataques personales que tenemos con nosotros mismos. Entonces, mirar estos espejitos, que pueden ser nuestra pareja, que pueden ser nuestros familiares, nos ayuda muchísimo a conocernos y también nos ayuda muchísimo a entender el porqué de lo que estamos viviendo. Si entendemos, por ejemplo, que nuestro abuelo empezó con estos ataques de pánico por un problema de escasez, por un problema en que se sometió a una gran ruina, puede que todo nuestro miedo esté basado en volver a lo mismo, en que nos pase esto. Puede que todo nuestro conflicto esté basado en un conflicto de escasez, de sentir que eventualmente podríamos llegar a pasar una hambruna y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, mirar el porqué de los síntomas de nuestros familiares también nos puede ayudar a entender el porqué de los síntomas de nosotros mismos. Ahora, este ejercicio puede ser un poquito más complicado y ahí sí tú puedes acudir a una sesión de transgeneracional, a una constelación familiar, a una terapia más sistémica, te puede ayudar muchísimo para entender el conflicto familiar de fondo. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por escucharme y espero que todo esto te haya hecho sentido.